Shalom, shalom a todos los hijos de Israel esparcidos en los 4 puntos o en los 4 ángulos de la tierra. Les saludo en el nombre de Yahweh y su hijo Isaías Congo. Una vez más, mbote en la lengua de Kikongo. Que Tatamzambe les bendiga de una manera especial. Cuando hablo de Kikongo estoy refiriéndome al idioma original o la lengua madre, la lengua materna, el Kikongo. En esta hermosa tarde, hoy martes 24 de marzo, vengo a derribar otros mitos acerca del pecado de Sodoma y Gomorra. Y a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando con el virus, la epidemia que está acabando con el mundo de hoy en día, a pesar de eso, estoy listo para utilizar lo que Yahweh me ha entregado. Es para derribar los mitos teológicos, los mitos históricos y los mitos geográficos. Porque muchas personas han enseñado hasta la teología y hasta en las universidades teológicas han mantenido ese mismo mito de que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Por eso que hoy en día cuando ven a algún hombre o alguna mujer lesbiana o pájaro, como decimos en el español dominicano, o homosexual, la gente simplemente le dice Sodoma, porque en la mentalidad de ellos creen que el pecado por la cual que Yahweh había destruido Sodoma y Gomorra era por la homosexualidad. Pues si usted haría una pregunta a cualquier teólogo que te muestre por las escrituras donde dice las escrituras que el pecado de Sodoma y Gomorra era homosexualidad, lo único que él te puede decir de que los hombres pidieron a Lot, los ángeles que habían visitado a Lot en la ciudad. Pero ahí las escrituras nos dicen que ellos pidieron a Lot, ese hombre, para poder fornicar o para poder hacer sexo con esos hombres o esos ángeles. Porque ellos no tienen texto para demostrar de que ellos están enseñando las verdades. Por eso que en las doctrinas cristianas yo no creo, porque son mentirosas sus doctrinas juntamente con ellos y la mayoría de los teólogos. Ahora la pregunta, ¿cuál fue realmente el pecado de Sodoma y Gomorra? Antes de eso, me gustaría leer un texto bíblico que es el libro de Bereshit, en el capítulo 18, verso 20. Bereshit, para aquellos que no entienden qué es realmente el libro de Bereshit en hebreo,
es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Shalom, amado Ronnie James Chester. Les saludo acá. Un abrazo. Hoy usted también sabrá cuál fue realmente el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahora vamos a leer el libro de Génesis capítulo 18, verso 20 y 21. Dice el libro de Génesis 18, 20. Así que Yahweh, lo que usted llama Señor o Dios o Jehová o Yahweh, Yahweh le dijo a la gente de Sodoma y Gomorra: tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho, así lo sabré. Dos de los visitantes, el verso 22, se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante Yahweh. Se acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no la perdonarás por estos 50 inocentes. No es posible que haga esto de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Eso está preguntando Abraham a Yahweh. O sea, en esta ciudad no había inocente excepto Lot y sus hijas y su mujer. Ahora bien, dice las escrituras que el grito de clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y el pecado de ellos era tan serio. Dice que Yahweh iría a descender para ver el clamor de ese pueblo. Todos, sean creyentes o no, conocen y saben la historia de Sodoma y Gomorra. Y sabemos también que estas ciudades cometieron hechos graves y extremo pecado. Dice que Yahweh iba a juzgar a esa tierra, la tierra de Gomorra y Sodoma. Pero muchas personas creen que el pecado esencial era la homosexualidad o el sexo en contra de la naturaleza, o sea, hombre con hombre y mujer con mujer. Ahora no hay un texto, ni un teólogo puede dar un texto donde la escritura dice que el pecado era la homosexualidad. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más delante de Yahweh. Es igual cuando los israelitas estaban en Egipto. Abraham no escuchó ni mencionó ningún clamor o queja. Ahora, ¿a qué clamor se estaba refiriendo Yahweh? Hay dos elementos claves
según las escrituras o según estos versos de Sodoma y Gomorra. El clamor y las transgresiones, pecados, sabemos que su pecado fue grave en extremo y fue de gran perversión. Mas surge la pregunta: ¿quién o quiénes clamaron o elevaron sus quejas que Adonai tuvo que escuchar esos clamores? ¿Quiénes son esa gente que estaban clamando? ¿Eran todo el pueblo que vivían en la ciudad? ¿O eran los visitantes? ¿O eran las personas, que estaban pasando en la ciudad? La otra pregunta: ¿cuál fue esa queja? Hay muchos pecados en el mundo y eso lo sabemos. Y hay muchos pecados que son graves en extremo. Mas Yahweh no ha ejecutado juicio con fuego y azufre sobre nuestro mundo de hoy en día. ¿Y por qué? También hay bastante perversión hoy en día en nuestro mundo actual. Y Yahweh no ha llegado con su juicio todavía. ¿Qué es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Qué causó la acción directa que Yahweh, antes de intentar contestar la pregunta, tal vez debemos de preguntar si esto nos importa a nosotros? Bendiciones para Humberto Acosta, Javier Oquendo, Givet y Ronnie, que nos están viendo por Facebook y por YouTube. Ahora continuamos. Sabemos que Yahweh vuelva a juzgar este mundo por medio de su ungido Isaías Congo, lo que nosotros llamamos Yeshua, los mesiánicos, que es una palabra aramea. Yahushua, que es el Yiddish. Yahshua, que es el hebreo moderno. Pero el nombre de él en el idioma original es Isaías, donde viene la palabra Ishaya, significa salvación en hebreo. Ishaya significa salvación o ya salva. Ishaya, Y-S-H-A-Y-A-H, Ishaya. Ishaya, su nombre en Kikongo es Isaías. Significa ya el que salva. Sabemos que el Todopoderoso va a juzgar nuestro mundo con un juicio severo. Más que Sodoma y Gomorra. Eso es algo que es bien claro. Por eso que el salmista dijo que es necesario de que el hombre muera una sola vez. No es dos veces, sino una sola vez. Y después de eso vendrá lo que se llama el juicio. Sodoma y Gomorra son ejemplos dados para prepararnos para el juicio final. Sodoma y Gomorra había otro asunto aún más serio que actividades sexuales
de lo que hoy se enseña en las religiones. Las religiones actuales nos enseñan de que el pecado de Sodoma y Gomorra era homosexualidad. Pero la Biblia o la Torá habla algo más serio, algo más terrible, aparte de la homosexualidad. ¿Cuál fue el pecado que cometió Sodoma y Gomorra? La respuesta está en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49 y 50. El que tiene Biblia, por favor, o el que tiene un Torah, puede abrir su Torah conmigo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49 y verso 50. Ahí veremos el pecado que cometió Sodoma y Gomorra. Ahí veremos si el pecado era lo que dice las religiones o lo que dice las escrituras. Dice en el verso 49 del libro de Ezequiel: este fue el pecado de su hermana Sodoma. Ella y sus aldeas se sentían orgullosas. O sea que el primer pecado de que ellos eran orgullosos. ¿Ok? La palabra orgulloso en hebreo, en pareo hebreo, es gawei. Número Strong, usted lo va a encontrar en el número Strong 1466, que es la palabra gay. Entonces se escribe G-A-Y-V-A-W, gay. Es la palabra orgullo. O sea que ellos creían más importante que los demás. Dice, continuamos leyendo, en el 49, dice aquí: este fue el pecado de su hermana Sodoma, y sus aldeas se sentían orgullosas de tener abundancia de alimentos y de gozar de comunidad, pero nunca ayudaron al pobre y al necesitado. Se volvieron orgullosas y cometían cosas que yo detesto. Por eso la destruí, como has visto. Dice, por eso la destruí, como has visto. Entonces es muy fácil señalar con el dedo de que Sodoma y Gomorra, especialmente por sus terribles pecados, sin embargo Ezequiel recordó a la tribu de Yahawadá, que es la tribu de Judá, que en el Yiddish nosotros decimos Yahudá, ok, en pareo hebreo, Yahawadá, que es la tribu de Judá. Ezequiel estaba recordando a la tribu de Judá que Sodoma fue destruida por su soberbia, ociosidad, glotonería, y por olvidar al necesitado que estaba a un alcance. Sabemos que la tribu de Judá estaba compuesta por tres tribus. Era la tribu de Efraín, Leví y Judá. Entonces Ezequiel estaba diciendo que a Judá de que Sodoma y Gomorra fue destruida primeramente por el orgullo, la soberbia, ociosidad, glotonería. Y también ellos no ayudaban a los pobres. Ellos no practicaban lo que se llama la justicia, sino ellos cometían pecados horribles. Más horrible fuera
del adulterio, que era robo, el asesinato. Más adelante les voy a mostrar cuáles fueron algunos pecados de esa tierra, más de lo que Ezequiel nos estaba diciendo. Ahora la pregunta: ¿qué pasa con pecados tales como la soberbia, la ociosidad, la glotonería e indiferencia ante los necesitados? Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pasa con pecados tales como soberbia, ociosidad, glotonería e indiferencia ante los necesitados? Quizás estos pecados no sean tan estremecedores como los otros, pero Yahweh prohíbe esos pecados, porque esos pecados son horribles delante de Él. La gente no quiere practicar la justicia, que es la palabra tzedakah en hebreo, significa derecho, rectitud, ¿ok? Honradez. La palabra tzedakah viene de la raíz tzadak, ¿ok? Es la raíz prima, la cual significa el derecho en el sentido moral o forense. Absolver, justamente, hacer justicia, justificar o purificar. Ahora, en otras versiones, el pasaje de Ezequiel dice de la siguiente manera: pecaron de soberbia, era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocupaban de dar fuerzas a los pobres y a menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Eso que está diciendo la Escritura. Esta referencia, amado hermano, no es solamente a las perversiones sexuales lo que nos han enseñado las religiones. Me refiero al clamor, a las quejas contra la antigua Sodoma. Son las mismas quejas que hoy claman a Yahweh contra muchas y muchos hoy en día que practican lo que se llama la soberbia, la altura de pan, donde muchos viven en la abundancia o lujo, pero no socorren al necesitados, no ayudan al pobre ni al indigente. ¿Ok? Hay historias viejas donde yo voy a entrar para poder mostrar más claro el pecado, los pecados que cometían los sodomitas, que no era la homosexualidad como nos enseñaron hoy en día. Yo voy a entrar en un libro que no está en el canon, o sea, fueron tirados por la Iglesia Católica, pero es el libro de Hashel, la cual la Biblia menciona. Si la Biblia menciona el libro de Hashel o el libro de las guerras de los dioses,
Y porque estos libros no están en la Biblia, si la Biblia lo mencionan, por ejemplo, el libro de Enoch o Noca, todos estos libros fueron quitados, como la Iglesia Católica tiraron esos libros, y los evangélicos son hijos de la Iglesia Católica, o sea, todas las iglesias cristianas son hijas de la Iglesia Católica, ¿ok? La Iglesia Católica es la madre de todas esas religiones. Ellos apoyaron, ellos dijeron que esos libros son libros paganos, pero sí son libros paganos porque la Biblia lo menciona. Ahora, vamos a ver donde la Biblia menciona el libro de Hashel, ¿ok? Pero estos libros nos ayudará a entender el modo de pensar de los antepasados y nos va a aclarar acerca de este tema que estoy hablando con ustedes. El libro de Josué capítulo 10, verso 13. El libro de Josué capítulo 10, verso 13. Ahí ustedes verán donde las escrituras mencionan el libro de Hashel. El libro de Hashel, Josué, capítulo 10. Levítico. Josué. Nos vamos en el libro de Josué, capítulo 10. Si usted tiene Biblia, usted lo puede buscar conmigo en el verso 13. Dice, y el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo. Esto es lo que dice el libro de Hashel. En otras Biblias, ¿ok? En otras Biblias va a aparecer el libro de los justos, que es el libro de Hashel. También en Primera de Samuel, ¿ok? En el capítulo 1, verso 18 también lo menciona. Si usted quiere, usted lo puede leer en su casa para poder hacer más rápido. O si quieres también, lo puedo leer acá. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 18. Primera de Samuel 1, 18. No, perdón, vamos a ir en segunda. Segunda de Samuel 1, 18. Segunda de Samuel 1, 18. Dice acá, dice acá, y ordenó que se les enseñara a la gente de Judá este lamento se haya escrito en el libro de Hashel. O sea, la misma Biblia menciona el libro de Hashel. Porque hablo de ese libro de Hashel es simplemente para poder llevar a ustedes en ciertas verdades. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Hashel en el capítulo 12. En el capítulo 12 acá, ¿ok? En el capítulo 12 acá, vamos a leer. De ahí ustedes van a tener más o menos hasta el 15. Algo importante. Amado hermano, Sodoma y Gomorra fueron 5 ciudades en total. Esas ciudades se encontraban en el valle fértil
y verde, irrigado por el río Jordán, fue dicho que un hombre tendría que caminar la mitad de un día para cruzar este valle, y que muchos viajeros desconocidos y mercaderes pasaban por ahí. De ahí ustedes van a ver cuál fue el pecado terrible que cometían Sodoma y Gomorra. Estamos en el libro de Hashel. Hemos hablado de que la Biblia habla del libro de Hashel. Esto está en el libro de Josué, donde habla de los hechos de Josué, que está registrado en el libro de Hashel. Ok, en segunda de Samuel también, capítulo 1, verso 18. Ok, donde yo acabo de leer, menciona el libro de Hashel, pero como la iglesia católica tiraron estos libros, ok, el libro de Hashel en la Biblia, como el libro de Enoch en la Biblia, como el libro de la guerra de los dioses, ok, en la Biblia, como la iglesia católica es la madre de todas las religiones, y entonces los evangélicos, los cristianos ven esos libros como libros paganos. Pero estos libros son libros reales y que tienen bases bíblicas. Ahora vamos a continuar. El celular está dando muchos problemas aquí, no quiere quedar. Pero vamos a continuar, ¿ok? No voy a decir como dicen los evangélicos, el Señor reprenda al diablo, pero eso es natural. Ahora vamos a leer aquí. Ahí dice que, y ellos, en el libro de Hashel, capítulo 18, verso 12, dice que en Sodoma y Gomorra, vamos a ver lo que pasaban. Aparte del libro de Ezequiel, capítulo 18, 16, verso 49, donde estaba diciendo que el pecado de Sodoma y Gomorra era arrogancia, abundancia de pan, glotonería. Ellos no se compadecían, ellos no se preocupaban, ¿ok? Luis Castillo, es segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18, donde menciona el libro de Hashel. Estoy aquí en mi pantalla, ok, del capítulo 12 del libro de Hashel. Aquí está el verso 12, capítulo 18, verso 12, ok. Pero en tu Biblia menciona esos libros. Está en el libro de Josué, ok, capítulo 10, verso 13. También está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 18, ok, donde dice en Segunda de Samuel, perdón, capítulo 1, verso 18, él dio órdenes de enseñarlos a los hijos de Yahawadá, que es los hijos de Judá. Este lamento está escrito en el libro de Yashel, ok. Usted lo puede ver ahí. Ahora continuamos. Ok. Hey Juan, un saludo para usted. Juan Virgilio, desde la República Dominicana. Ok, les saludo, pasa usted. Entonces continuamos. Dice el libro de Hashel, capítulo 18, verso 12. El que no tiene esos libros, lo pueden descargar por internet. Ok, también lo pueden comprar también por Mercado Libre. Ok, lo tengo aquí en el celular, también lo tengo acá también. Ok, yo lo tengo ahí en el celular para que usted, en la computadora, para que ustedes puedan leer también. Dice que ellos tenían en su tierra un valle muy extenso cerca de la caminata de mediodía, y en él había grandes fuentes de agua y grandes pastizales rodeando el todo, lo que pertenecían a ellos, y ellos se regocijaban allí con carros y danzas. El verso 14 dice: y en el tiempo de regocijos
ellos se lavaban y agarraban las esposas de sus vecinos, y algunos de las hijas vírgenes de sus vecinos lo disfrutaban, y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino y no decían ni una palabra. Y ellos hacían así desde mañana hasta la noche, y después regresaban a sus casas, cada hombre a su casa y cada mujer a su tienda. Así ellos siempre hacían 4 veces al año. También cuando un extraño, otro pecado que ellos cometían, también cuando un extraño venía a su tienda, así ellos, el verso 16, también cuando un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado, con la ilusión de deshacerse de estos, la gente de estas ciudades se reunían, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, e iban al hombre y le quitaban los bienes a la fuerza, dando un poco a cada hombre hasta que se terminaban. O sea que ellos eran atracadores. Dice, todos los bienes del dueño cuales él había traído a la tierra, y el dueño de los bienes peleaban con ellos diciendo, ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él uno por otro, y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido, y lo hostigaba diciendo, yo solo cogí un poco, cual tú me diste. Y cuando él oyó esto de todos ellos, él se levantaba y se iba de ellos en tristeza y amargura de alma. Cuando ellos se levantaban e iban tras él y lo echaban de la ciudad con grandes ruidos y tumultos. O sea, si ustedes tienen esos libros, ustedes pueden ver más o menos el pecado que cometió Sodoma y Gomorra, que no era el simple homosexualidad de lo que las religiones nos enseñaron. Continuamos, amado hermano, acerca del tema. Ustedes vieron en el libro de Hashel, en el capítulo 18, ¿ok? Y también si ustedes van también en el capítulo 19 de Bereshit, ustedes pueden ver más y más detalle en el libro de Hashel, lo que el libro de Génesis no explica completamente. Sodoma y Gomorra fueron conocidos, como les había dicho, ¿ok? Con 5 ciudades en total. Les había dicho que ese valle se encontraba en el valle fértil, ¿ok? Que era caminar a la mitad de un día, ¿ok? Para cruzar este valle. Pero ellos acechaban a todos aquellos, a todas personas, ¿ok? Que se pasaban ahí para atracarlos. El celular me está dando problemas, no quiere quedar en la computadora para que ustedes puedan ver. Entonces, según lo que les había dicho, los ancianos de Sodoma y Gomorra celebraban un festival en este valle 4 veces al año. Ellos celebraban un festival 4 veces al año. Cada hombre venía con su esposa e hijas. Ellos lo intercambiaban, las mujeres, sin ofrecerse ni esposo ni padres. Acuérdese que Isaías Congo, ¿ok? O Yeshua, lo que usted llama Jesús, había dicho, como en el tiempo de Noé, ellos estaban bebiendo, casando y dándose en casamiento, hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. O sea que no hablaba de la homosexualidad.
El problema es que ellos intercambiaban las esposas con otro esposo. ¿Ok? Pero ellos hacían eso sin ofenderse uno ni al otro. Y ellos tenían en su tierra un valle muy extenso. Los sodomitas, ellos tenían un valle muy extenso cerca de la caminata de mediodía. Y en ese valle había algo muy importante. En ese valle había grandes fuentes de agua y grandes pastizales rodeando el agua. Y la gente de Sodoma y Gomorra, ellos iban ahí 4 veces al año con sus esposas e hijos y todo lo que pertenecía a ellos. Y ellos se regocijaban tomando, haciendo todo lo que usted sabe que ya no le gusta. Ellos cantaban, danzaban, gozaban. Y en el tiempo del regocijo, lo peor de lo que ellos hacían, todos ellos se levantaban y agarraban las esposas de sus vecinos y algunas, las hijas vírgenes de sus vecinos, ellos lo disfrutaban. Y cada hombre veía a su esposa e hija en las manos de su vecino o de otro hombre y ellos no decían nada porque era una costumbre que ellos tenían. ¿Ok? Ese era el pecado que cometían los sodomitas, ¿ok? La ciudad de Sodoma y Gomorra. Aunque esto parezca raro, no es más, ¿ok? Aunque esto parezca raro, amados hermanos, que está viendo ese video, no es más raro que lo que hizo Lot en ofrecer a sus hijas desposadas. Si ustedes vieron, ustedes pueden ver la costumbre que ellos tenían. Por esa misma cosa que Lot agarró, entregó a sus hijas. Porque ellos tenían la costumbre en el verso 13. Si usted lee en el verso 13 acá, usted lo puede ver aquí, ¿ok? Ellos agarraban las vírgenes, ellos intercambiaban las esposas, ¿me entiendes? Ellos disfrutaban, ¿ok? Era un pecado terrible, ¿ok? Por ejemplo, yo soy casado y voy en la fiesta, intercambio aquí en Brasil, ellos hacían esas cosas. Sí, esas 4 fiestas se hacían cada año. Ok, Luis Castillo dice, estas 4 fiestas se darían cada cuantos meses, más o menos, por favor. Ok, Luis Castillo, estas fiestas, ellos lo hacían cada 3 meses, ok, al año, pero el último mes ellos se gozaban más, pero eso va a ir en la segunda parte del video, ¿ok? En la segunda parte del video les hablaré más o menos acerca de las últimas fiestas que ellos hacían. Ese video es la primera parte, ¿ok? Entonces, amados hermanos, si ustedes vieron que Lot, cuando llegaban los ángeles, los mensajeros de Yah, ¿ok? Porque la palabra ángel es la palabra malach, la cual significa mensajero, ¿ok? Los ángeles son debilucho, porque los ángeles no están para luchar, los ángeles son simplemente mensajeros. Por eso que los ángeles, los seres espirituales, aunque nosotros los globalizamos en el español, en el idioma latinos o idioma europeos,
nosotros globalizamos todos los seres creados. Nosotros decimos que todos son ángeles, pero en realidad todos no son ángeles, ¿ok? Todos no son ángeles, porque hay seres que son más fuertes que los ángeles. Son cosas que ustedes deben conocer. Los ángeles, por eso que la palabra malak significa mensajero. Único lo que significa malak es mensajero, que es la palabra ángel, lo que nosotros decimos en español. Cualquier día de eso le haré algo sobre el mundo espiritual, ¿ok? Sobre los seres espirituales. Amados, vamos a continuar nuestro tema. Como les había dicho, que aunque le parece raro cuando ustedes leen las escrituras, cuando Lot agarró y ofreció a sus 2 hijas desposadas a la multitud de hombres que demandaban a los huéspedes, porque la costumbre, nadie, ningún visitador, ningún visitante podía entrar en la ciudad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Ahora, la pregunta es esta: ¿pueden imaginarse el trauma físico y emocional de las mujeres de Sodoma y Gomorra por tal comportamiento, o sea, de esa costumbre que tenían esos hombres en esta ciudad? Ese festival era tan extraño, no se consideraba ser el clamor de Sodoma y Gomorra que Yahweh oyó. ¿Ok? Que Yahweh oyó. Yahweh es lo que usted llama Dios en español, Yahweh en Yiddish, ¿ok? Es Yahweh en paleo hebreo. Ahora, otra historia acerca de Sodoma y Gomorra. Les voy a adelantar algo que yo iba a dejar también para la segunda parte de este video. Otra historia que ellos tenían era que en Sodoma y Gomorra se trataba de un mercader, un visitante que llegando a la ciudad arregló sus bienes por una calle. Eso está en el verso 16. 16 acá, es el verso 15. El verso 16 dice que también un extraño venía a sus ciudades y traía bienes que él había comprado con la ilusión de deshacerse de estos. La gente de esa ciudad se reunía, hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, e iban al hombre y le quitaban los bienes a fuerza. ¿Ok? Esa gente eran tan maldadoso que hasta la tribu de Judá, Yahweh comparó la tribu de Judá en el libro de Ezequiel. Vas conmigo en el libro de Ezequiel, de nuevo, capítulo 16, verso 49, verso 50, donde la escritura dice: mira, Judá, estos fueron los pecados que tu hermana Sodoma cometió. Sodoma y Gomorra cometieron. Dice que ellos eran arrogantes. La arrogancia, la abundancia de pan, o sea que ellos eran glotonería, ellos practicaban la glotonería, eran glotones, ¿ok? Ella y sus hijas fueron despreocupadas y tranquilas de sí mismas, así que no hicieron nada para ayudar a los pobres y el menesteroso o al necesitado. Ellos no hacían nada para eso. Dice que ellos fueron
arrogantes y cometieron iniquidades delante de mí. Así que cuando yo las vi, por eso las eliminé. O sea que no era la homosexualidad como enseñan las religiones. ¿Ok? No era la homosexualidad como enseñan los teólogos. El libro de Ezequiel da más o menos lo que ellos hacían, y el libro de Hashel, lo que estoy leyendo a ustedes también, ustedes están viendo algo de que no era la homosexualidad. Vamos a continuar. Ese mercader no podía protegerse porque ellos eran tanto. Además, sus gritos de pedir ayuda fueron ignorados. ¿Ok? Ignoraban ese hombre pidiendo ayuda. En el verso 17 acá, dice el verso 17, el dueño de los bienes peleaba con ellos diciendo, ¿qué es esta obra que ustedes me han hecho a mí? Entonces ellos se acercaban a él uno por uno y cada uno le mostraba lo poco que él había cogido. Mira, usted fue robado, de que ellos presentaron lo que ellos robaron. Usted no puede hacer nada ni quitar esas cosas en la mano de ellos. Eso es terrible. Eso es muy terrible. El pueblo ahí en este lugar, los visitantes que pasaban ahí, no tenían quien que ayudaban a ellos. Nadie lo podían ayudar a ellos porque todos eran ladrones, atracadores en esa ciudad. Entonces, hermano, le voy a contar otra historia más. Está más abajo. Donde cuenta de que un mercader con un burro llevaba telas de muchos colores. Aparentemente la carga fue suspendida sobre las angarias del burro, y un cordón amarraba bien la carga, no como el primer mercader. Este solamente tomaba su ruta por Sodoma, sin intención de pararse a vender su producto ahí. Cierto hombre de Sodoma y Gomorra, nombrado Edad, vio el mercader y lo invitó a pasar la noche en su casa para que descansara de su viaje. Al principio, el hombre iba a seguir en su viaje, pero Edad explicó que el día ya se acababa y que él podía proveer también para su burro paja y pastos. Así fue que el hombre aceptó la invitación de Edad. El próximo día, amado hermano, se extendió a proveer comida para el hombre. El día pasó y otra noche ese hombre fue y descansó. El mercader lo que hizo, él aceptó otro día de hospitalidad. Fue ofrecida y él fue aceptado. Al tercer día el mercader insistió en continuar su viaje y él pidió las agarras y el cordón para amarrar sus bienes, el burro. Pero Edad hizo algo raro. Edad empezó a dar interpretación a las angarias y al cordón como si fueran símbolos de un sueño. Edad le dijo que el hombre que iba a tener una vida larga, el cordón, y que tendría una vuelta grande dando muchas clases de frutas. Las angarias con sus telas suspendidas y muchos colores. El hombre mercader, por supuesto, se asustó.
Y él también se quejó que no había tenido un sueño y quiso que luego que se traeran sus cosas. Mas Edad siguió con su teatro, interpretando un sueño y sin devolver al hombre su propiedad. O sea que esa gente eran lo que nosotros decimos en el lenguaje dominicano, era un tigre. O sea que ese hombre de esa ciudad, de Sodoma y Gomorra, eran tan ladrones, ellos amarraban quien sea con palabras suaves, como hoy en día muchos evangélicos, pastores, teólogos, ¿ok? Con palabras suaves, con palabras mantequilladas, ellos te amarran. Entonces el mercader lo que hizo, él fue a los oficiales de la ciudad. Entonces cuando fue a los oficiales de la ciudad para ver lo que estaba aconteciendo, los jueces allí apareció ante un juez para presentar su queja contra Edad. Después de que el mercader declaró su caso, Edad también se quejó de cómo él había mostrado gran hospitalidad al hombre por los últimos 2 días y como había propuesto cobrarle solamente 3 piezas de plata en lugar de 4, por lo que interpretación de sus sueños. Entonces, ese hombre, en vez que ese hombre ganó lo que se llama la justicia, él perdió. Porque hasta los jueces en esa ciudad eran ladrones. Ellos no practicaban la justicia. El Mesías lo dijo, como en el tiempo de Noé. Ellos estaban bebiendo, cazando y dándose en casamiento. Hasta que llegó el diluvio, se le llevó a todos. Así será la venida. Así será la venida del Mesías. O sea, la ciudad de Sodoma y Gomorra no fue destruida por la homosexualidad. Esa es la parte 1. No fue destruida por la homosexualidad. Fue destruida simplemente por el robo, por la arrogancia, por la glotonería, ¿ok? Por falta de misericordia, por el atraco. Hoy en día estamos viviendo el mismo tiempo de Sodoma y Gomorra. Y si usted va también en el capítulo 19 del libro de Hashel, en el verso 1 al 7, yo lo voy a leer para que ustedes puedan tener más o menos. Acá 19 verso 1 al 7, yo lo voy a leer para terminar. Dice que en las ciudades de Sodoma tenía 4 jueces para 4 ciudades. Y ellos eran sus nombres: Serac en la ciudad de Sodom, Shalcat en Amora, Sadnak en Adma, Menón en Itzboim. Eliezer, el sirviente de Abraham, aplicó a ellos diferentes nombres, y él convirtió a Serac, a Sharak, a Shakat y a Shakrura, a Shadnak y a Kezobim, y Menón y Matzlodim. Y por deseo de sus 4 jueces, la gente de Sodoma y Gomorra tenían camas puestas en las calles de las ciudades, y si un hombre venía a esos lugares, ellos lo agarraban
y le traían a una de sus camas, y a la fuerza lo hacían acostarse en ella, y mientras acostaba, 3 hombres se paraban a su cabeza y 3 a sus pies, lo medían por el largo de la cama, y si el hombre era menos que la cama, esos 6 hombres lo estiraban de cada extremo, y cuando él gritaba a ellos, ellos no le respondían. Y si él era más largo que la cama, ellos aproximaban los 2 lados de la cama en cada extremo hasta que el hombre llegaba hasta la puerta de la muerte. Y si él continuaba gritándoles a ellos, ellos les respondían diciendo: así se hará a un hombre que venga a nuestra tierra. Y cuando los hombres, el 7, y cuando los hombres oyeron de estas cosas que la gente de las ciudades de Sodoma hacía, ellos se abstenían de ir allá. De ahí más o menos en la segunda parte, ustedes pueden saber por qué ellos pidieron a Lot, los 2 ángeles, los 2 mensajeros que visitaban a Lot. ¿Ok? De eso ustedes pueden tener más o menos una visión de lo que ellos querían hacer con esos ángeles. Ellos no querían violar a esos ángeles, como enseñan los predicadores. Ellos no querían acostarse con los ángeles. Lo que ellos querían hacer era maldad. ¿Ok? Por eso que aquí dice el verso 3, dice que por deseo de sus 4 jueces la gente de Sodoma y Gomorra tenía camas puestas en las calles de las ciudades. Y si un hombre venía a estos lugares, ellos lo agarraban y lo traían a una cama, a una de sus camas. Y a la fuerza, ellos hacían a estos hombres, acostaba en ella. Y mientras se acostaba, 3 hombres se paraban a su cabeza y 3 a sus pies, y lo medían por lo largo de la cama. Y si el hombre era menos que la cama, esos 6 hombres lo estiraban de cada extremo, y cuando él gritaba a ellos, ellos no respondían nada. O sea, estamos viendo que estos hombres eran hombres maldadosos como hoy en día. Por eso, amado hermano, les he dicho que el pecado que cometió Sodoma y Gomorra, ¿ok? El pecado que cometió Sodoma y Gomorra, ¿ok? No era homosexualidad. No era homosexualidad como nos hacen creer hoy en día. Si usted quiere, usted lo puede leer usted mismo. ¿Ok? O sea que es el libro de Yashel, capítulo 19. O sea que esos hombres eran hombres maldadosos. Que ya les bendiga y les guarde hasta la segunda parte.